veggies from Mexico. Mexico's best produce. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto encontrarnos de nuevo el día de hoy aquí en esto y me da muchísimo gusto platicar y hacer este tipo de eventos con un aliado de lujo que tenemos que es Veggies from Mexico, ¿no? Hemos venido haciendo cosas interesantes entre ambas organizaciones y el webinar del día de hoy pues es uno de esos eventos muy especiales que tanto ellos como nosotros hemos estado. ¿Por qué? Porque tenemos a unos invitados de lujo representados por el doctor Mauricio Castelo. El FDA, representado por ellos, por Mauricio y el excelente equipo que tienen, los tenemos el día de hoy con una plática por demás interesante que a todos quienes estamos metidos en el sector hortofrutícola nos interesa, y que es la norma propuesta del agua de uso agrícola. Antes de darle la palabra a Mauricio, me gustaría de una manera muy breve, muy resumida, muy ejecutiva, platicarles y darles a conocer todo lo que es profesionalmente, ha sido y es profesionalmente Mauricio Castelo. Mauricio tiene más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria, desde la agricultura de productos hasta el procesamiento, en diferentes funciones y responsabilidades de gestión. Durante los últimos 5 años trabajó como consultor de inocuidad de alimentos para la industria de productos agrícolas frescos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Además, Mauricio elaboró con la California Leafy Greens Marketing Agreement como instructor calificado, dando capacitaciones a empresas en programas de inocuidad de alimentos. Además, antes de trabajar, o más bien como consultor, dio capacitaciones e hizo auditorías en diferentes regiones de México, incluyendo Baja California, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz. También realizó auditorías de verificación para el programa de verificación de proveedores extranjeros en conformidad con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos y la regulación de controles preventivos en alimentos para humanos. Actualmente Mauricio es experto en la división de inocuidad de productos agrícolas frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. Me da, repito, muchísimo gusto presentar a Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Gracias por aceptar la invitación de Veggies from Mexico y de AMPAC. Y vamos a estar acompañándote en todo este tiempo, ¿no? Así que adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Perfecto. Déjame compartir mi pantalla para ver si me dicen si la pueden ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? sí, doctor. Sí, sí se ve. Perfecto. Voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo problemas de señales y no quiero que vaya a haber un problema durante la presentación. Pero si acaso no ven mi presentación o no me escuchan, por favor me dejan saber inmediatamente. Pasó hace poquito algo de que estaba hable durante una presentación y nadie me escuchaba. Pero bueno, sí les pido ese favor. Entonces voy a apagar mi cámara y permítanme. ¿Sí ven mi presentación todavía? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, buenos días. Y primeramente quiero agradecer a la Asociación de Veggies de México
y AMPAC por todo el apoyo que nos han dado en la colaboración con la FDA y dando la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Como le mencionó el licenciado Alfredo, mi nombre es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que se conoce en inglés como la FDA. Mi mayor enfoque con la división es apoyar con iniciativas de educación, capacitación y asistencia técnica de la FDA en América Latina en la implementación y cumplimiento con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Y por supuesto, no sé si ya lo notaron en mi hablado, pero lo tengo que decir y con mucho orgullo, soy 100% sinaloense. Y lo que más extraño de Sinaloa es la comida como el aguachile de Culiacán o los moches. Y por supuesto los amigos que me han brindado todo el apoyo, como es el caso del Grupo ALER. El día de hoy, en la primera parte de la presentación, vamos a empezar con una breve introducción de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos y brevemente algunas de las mejores prácticas en el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos. Y en la segunda parte de la presentación vamos a hablar sobre la norma propuesta del agua de uso agrícola y los recursos que tenemos disponibles en español de la norma propuesta del agua de uso agrícola. Yo sé que es mucha la información que vamos a compartir el día de hoy y poco el tiempo. Por eso me gustaría que si tienen alguna pregunta y si debido al tiempo no contestamos su pregunta, por favor, mándenos sus preguntas al correo que vamos a compartir con ustedes al final de la presentación. Los invito a que utilicen ese correo electrónico. Nosotros, nuestra agencia, no somos inspectores. Nosotros somos los que proveemos el soporte, el apoyo en la implementación y cumplimiento con la norma. Entonces, si ustedes alguna vez me llegan a ver allá en México y digan, no tengan, por favor, no tengan problema en hacerme cualquier pregunta. Vuelvo a repetir, yo no soy un inspector. Entonces, por eso les quiero comentar. Entonces, vamos a empezar con qué es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, o como se le conoce en inglés, Product Safety Rule, la PSR. Son los mínimos requisitos en las 4 actividades principales de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Y cada uno de los estándares de la norma que vamos a ver en la siguiente diapositiva se enfoca en las principales fuentes de contaminación como son el agua, los animales, los suelos, los trabajadores y por supuesto las instalaciones y los equipos y herramientas que utilizamos durante la cosecha, durante el empaque. Son estándares en los que se enfoca la norma. Un punto clave es que recuerden que la norma se basa en la prevención de contaminación y se enfoca en las condiciones y prácticas identificadas como posibles factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos y se basa en la fundación de las buenas prácticas agrícolas. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién tiene que cumplir con la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos? Quiero enfatizar que si usted exporta un producto agrícola fresco cubierto por la norma a los Estados Unidos, usted debe cumplir con los requisitos de la norma y no es una opción. Y más importante, quiero aclarar, en lo personal, la inocuidad es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros que cultivamos, cosechamos, empacamos y almacenemos productos agrícolas frescos, como son las frutas y verduras frescas. Y todos desempeñamos un papel en la inocuidad alimentaria, desde el que limpia hasta el que empaca un producto agrícola fresco. Simplemente recuerden, ¿qué pasa si, por ejemplo, un mango, melón se riega con agua que está contaminada con heces fecales de animales y se cosecha? Y uno de nuestros hijos o padres o abuelos consumen la fruta o la verdura. Este le puede causar enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. Y es lo que ha pasado con los diferentes brotes que hemos visto en productos agrícolas frescos.
Por eso la iniquidad es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un compromiso. Disculpen. Como pueden ver en esta diapositiva, los requisitos de la norma se encuentran en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, lo que se conoce en inglés como CFR, parte 112. Y en esta diapositiva se encuentran los requisitos de la subparte A hasta la subparte O de la norma. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación, los voy a encontrar en la parte C del código 112.21 hasta el código 112.30. Quiero aclarar que cuando un inspector de la FDA hace una inspección a su huerta y encuentra una observación durante la inspección, el inspector va a indicar a su parte usando el código de la norma. Por ejemplo, si durante la inspección el inspector observa la cosecha de un producto agrícola fresco cubierto y observa que un empleado no se lavó las manos después de usar el baño, entonces el inspector le puede preguntar sobre el registro de capacitación, la frecuencia de entrenamiento y dependiendo de las observaciones puede indicar un código de la subparte C o subparte D. O si no hay instalaciones para el lavado de manos, entonces puede indicar la subparte L, código 112.130, que indica específicamente los requisitos de instalación del lavado de manos. Por eso, les vuelvo a repetir, es bien importante que conozcan cada uno de los requisitos y los códigos de la norma. En esta diapositiva, como pueden ver, la subparte A, que va del código 112.1 hasta 112.7, encuentra información si su huerta o campo agrícola, actividad y producto agrícola fresco están cubiertos por la norma y otras definiciones. La subparte C encuentra los requisitos de capacitación, frecuencia y registros de capacitación, como lo mencioné anteriormente. La subparte D encuentra los requisitos y medidas que debe tomar para prevenir la contaminación de trabajadores que están enfermos y las prácticas higiénicas. En la subparte E se encuentran los requisitos del agua de uso agrícola y por supuesto, este es el tema que vamos a hablar un poco más en la siguiente parte de esta presentación. En la subparte F encuentra los requisitos del uso de enmiendas biológicas y la aplicación de enmiendas. En la subparte I encuentra los requisitos en el uso de animales en huertas, determinación de lo que se conoce como zonas de no cosecha y análisis de riego de precosecha. En la subparte K encuentra los requisitos acerca de las actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. En la subparte L encuentra los requisitos y recomendaciones para instalaciones como empaques sujetos a la norma. Y en la subparte O encuentra los requisitos de la información que deben incluir todos los registros, como los requisitos para almacenar y conservar registros. En las siguientes diapositivas vamos a hablar de las mejores prácticas para el cultivo y manejo de productos agrícolas frescos. Y en cada una de las mejores prácticas voy a indicar algunos de los requisitos de la norma de unidad de productos agrícolas frescos. Por supuesto, el primer requisito es que debemos seguir las buenas prácticas agrícolas y cumplir con los requisitos de la norma en el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Quiero enfatizar que la inocuidad de alimentos, vuelvo a repetir, es una responsabilidad y compromiso de todos nosotros. Y siguiendo las buenas prácticas y cumplir con la norma va a limitar o prevenir un brote. Como parte de las mejores prácticas, es importante llevar a cabo evaluaciones para determinar si hay evidencia de actividad animal u otras actividades como fuentes de contaminación. ¿A qué me refiero con esto?
Simplemente hacer una evaluación de precosecha, es decir, antes de empezar la cosecha, para determinar si el producto está contaminado con heces fecales o si hubo actividades visibles de animales, puede limitar o prevenir un brote. Y además, es un requisito de la norma que se encuentra en la subparte I, K y L de la norma. Como por ejemplo en la subparte I del código 112.83, encuentra los requisitos como son las evaluaciones y qué hacer si encuentra evidencia significativa de contaminación potencial. En la subparte K, código 112.112, encuentra las medidas que debe tomar inmediatamente antes y después y durante las actividades de cosecha y no cosechar productos agrícolas frescos que están visiblemente contaminados con heces fecales de animales. Y en la subparte L, el código 112.134, encuentra los requisitos que tiene que hacer para controlar las heces de animales y desechos de animales. Como pueden ver, cómo se relacionan las buenas prácticas con los requisitos de la norma. También es bien importante que todo el personal, incluyendo contratistas y visitantes, sigan las buenas prácticas higiénicas como es el lavado de manos. ¿Por qué? Investigaciones previas de brotes han identificado que las prácticas antihigiénicas como la causa de los brotes han sido la causa de los brotes. Simplemente como cuando se observa que los empleados no se lavan las manos después de usar los baños sanitarios. En la subparte C del código 112.22 encuentra los requisitos de capacitación sobre higiene, los principios de higiene y la importancia de salud e higiene. Y en la subparte D del código 112.32 encuentra los requisitos de las prácticas de higiene que debe seguir el personal, como es el lavado de manos usando el jabón y agua potable. Cuando debe lavarse las manos. Otra de las buenas prácticas es si usted sabe que está enfermo, es una responsabilidad dejarle saber a su supervisor. ¿Por qué creen que es importante esto? A ver, ¿qué pasa si usted tiene diarrea y vómito y está en contacto con el producto o una superficie de contacto que va a tocar el producto, como en este caso las bandas o las mesas? ¿Esto qué es lo que puede pasar? Esto puede causar contaminación del producto o la superficie del producto. Recuerden que una persona con estos síntomas puede indicar que tiene una infección con un patógeno como es la salmonella o el E. coli o el parásito de Cyclospora. O simplemente si usted sabe que alguien de su familia o usted está expuesto a una enfermedad contagiosa como la hepatitis, deje de saber inmediatamente a su supervisor. Ya ve, tenemos el caso reciente del brote de la berries con hepatitis. Por eso, la subparte D del código 112.31 encuentra los requisitos o medidas que debe tomar para evitar que personas enfermas o infectadas contaminen los productos agrícolas frescos. Es bien importante usar agua de calidad microbiana en el cultivo durante la cosecha y después de la cosecha, como por ejemplo para el riego y aplicación de fertilizantes, lavado de manos, lavado de equipo y herramientas. Como ya conocen, en base a investigaciones de brotes que han habido en productos agrícolas frescos, se ha identificado que el agua que se utilizó para el riego del cultivo o lavado de frutas o verduras estaba contaminado con un patógeno y cuando estuvo en contacto con el producto o superficie de contacto fue la causa de la contaminación del brote. Y de esto vamos a hablar de la norma propuesta del agua de uso agrícola, que es la que requiere que se haga una evaluación del agua de uso agrícola de precosecha, que es el agua que se utiliza antes de la cosecha. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte de la presentación, por supuesto. Otra mejor práctica es limpiar y desinfectar equipos y herramientas cuantas veces sea necesario. Si el equipo o herramienta que se utiliza en el producto está contaminado, este puede causar la contaminación del producto cuando esté en contacto con el producto, como son las fundas que llevan el producto, los cuchillos, mesas,
y otros equipos y herramientas. ¿Cuántas veces no hemos visto en el campo cuando una persona va al baño y, por ejemplo, si está haciendo el cuchillo como parte de cortar el producto y se lo pone en su bolsa o simplemente llevarse los guantes o mangas y se meten a los baños con ese mismo equipo y cuántas veces lo vemos que salen con ese mismo equipo? Entonces, algo bien importante que deben de conocer todos. En la subparte L encuentra los requisitos de limpieza y saneamiento. Y en la subparte K del código 112.111b encuentra el requisito de limpiar y desinfectar adecuadamente según sea necesario después de usarse en productos no cubiertos por la norma y antes de usarse en productos cubiertos por la norma. Toda esta información la va a encontrar en el código de la norma. Otra mejor práctica que recomendamos es hacer evaluaciones de tierra adyacentes y cercanas para determinar si hay evidencia de contaminación debido a actividad de animales, de enmiendas biológicas o eventos climáticos como tormentas de aire, inundaciones, etc. Yo sé que últimamente ha llovido mucho en Sinaloa, entonces yo les recomiendo que hagan ese tipo de evaluaciones. En un reciente brote de durazno en los Estados Unidos, se identificó que había un criadero de animales cerca del cultivo de durazno y el evento de una tormenta de aire causó el potencial de contaminación de los duraznos. ¿Se fijan qué tan importante es hacer estas evaluaciones de tierras adyacentes y cercanas, incluyendo eventos climáticos? En la subparte B del código 112.11 requiere tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo de consecuencias serias para la salud o muerte, así como también debe cumplir con los requisitos de los códigos 112.83, 112.112 y 112.123. Y por supuesto, para mí, una de las buenas prácticas más importantes es la capacitación que debe recibir todo el personal, incluyendo contratistas que trabajan en el campo, cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos. Los requisitos de capacitación de la norma lo va a encontrar en la subparte C, específicamente el código 112.21, encuentra los requisitos de capacitación que debe recibir todo el personal, incluyendo contratistas, visitantes, que trabajan o están en contacto con productos agrícolas frescos y superficies de contacto. El código 112.22c requiere que por lo menos un supervisor o persona responsable subalterna tenga la certificación del curso de la Alianza de Productos Agrícolas Frescos, lo que se conoce el PSA Grower Training. Y aquí, si me pueden decir y me contestan en el chat, si ustedes ya tomaron este curso, se los voy a agradecer. Les doy unos minutos para ver el chat si es que ya tomaron este curso. Muchas gracias, estoy viendo que sí saben de lo que estoy hablando del curso del PSA Grower Training. Yo creo que es un requisito bien indispensable. Vuelvo a repetir, si usted exporta a los Estados Unidos, este es un requisito de la norma. Debe de haber tomado este curso, el PSA Grower Training. Bueno, vamos a continuar y muchas gracias por responder. Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte de la presentación, que es la norma propuesta del agua de uso agrícola. Quiero aclarar que la presentación está enfocada en el agua de uso agrícola de precosecha. ¿Y qué es el agua de precosecha? Es el agua que se utiliza antes de cosecha, como es en este caso el agua que se utiliza para el riego del cultivo, como pueden ver en esta diapositiva, el riego por aspersión. Otros usos del agua de cosecha es el agua que se utiliza para fertilización y protección de su cultivo y otros usos antes de la cosecha. Entonces muchos se preguntarán, ¿qué tal si uso agua de cosecha por goteo para el riego?
tiene que considerar todos los factores. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay ¿cómo se llama? Un leak, ¿cómo se dice en español? Estoy como la India María, ni de aquí ni de allá. Si hay un leak, ¿qué tal si esa agua está tocando su producto? Todas esas consideraciones las debe de considerar como parte de la evaluación. Una fuga. Muchas gracias. La experta en este tema del agua de uso agrícola, mi compañera Kuri Ribalaya, no nos pudo acompañar el día de hoy y me pidió que diera la presentación, pero si tienen alguna pregunta de la norma propuesta del agua de uso agrícola, por favor nos mandan sus preguntas al correo que vamos a compartir con ustedes al terminar la presentación. En esta parte de la presentación vamos a hablar de la visión general de la norma propuesta. Abordar los componentes de la evaluación del agua agrícola, incluyendo los resultados y las medidas correctivas de mitigación que se deben de tomar dependiendo de la evaluación. Y brevemente, acerca de la herramienta que puede utilizar para la evaluación del agua de uso agrícola y que está disponible en línea en el sitio web de la FDA. En este caso, me gustaría recomendarles que utilicen esta herramienta. Es una herramienta fácil de utilizar y que le ayuda a hacer la evaluación del agua del uso agrícola. Y por supuesto, vamos a hablar un poco más de esta herramienta al terminar la presentación. La norma propuesta que estamos presentando hoy es en respuesta directa a los comentarios que la FDA recibió de las partes interesadas con respecto a los requisitos finales de la norma de cuidado de productos agrícolas que se publicó en el 2015. Recuerdan, en la presentación anterior hablamos de la norma de cuidado de productos agrícolas frescos. Si recuerdan, en esta norma, la subparte E de la norma de cuidado de los productos agrícolas frescos estaba bajo revisión debido al número de preguntas y comentarios que recibimos acerca de los requisitos del agua de uso agrícola. Por lo tanto, esta norma propuesta tiene por objetivo abordar todas estas preguntas y comentarios con respecto a la complejidad de esos requisitos, ya que existían desafíos prácticos de aplicación asociados con la norma que se publicó en el 2015. Principalmente quiero reenfatizar que si esta propuesta se finaliza, reemplazará los criterios de calidad microbiana requeridos por el agua de uso agrícola de precosecha. No se confundan. Vamos a hablar de agua de uso agrícola de precosecha, principalmente, y también, por supuesto, están los requisitos del agua de uso agrícola durante la cosecha y después de la cosecha. En otras palabras, la norma propuesta no requiere de pruebas microbiológicas del agua que se utiliza antes de la cosecha, como es el agua que se utilizará para el riego de cultivo o de fertilizar, o cuando se utilice para fertilizar o proteger el cultivo. A eso me refiero con agua de precosecha. Esta propuesta incluye dos nuevas definiciones para ayudar a aclarar la descripción del nuevo requisito, que es la evaluación del agua de uso agrícola y el sistema de agua de uso agrícola. La evaluación del agua es requerida una vez al año o cuando un cambio significativo ocurre, como si, por ejemplo, si cambió la fuente del agua o si hubo un evento climático que causó contaminación de su fuente de agua o otros eventos. Como en este caso, por ejemplo, si hay inundaciones, yo tengo que volver a hacer una evaluación del agua para poder determinar si hay un peligro. La propuesta también identifica los resultados sobre la base de los datos capturados durante la evaluación, en lo que se requeriría que las huertas hagan la evaluación, incluyendo los elementos y factores de considerar, determinará si sería necesario implementar una medida correctiva o una medida de mitigación. Entonces, dependiendo del resultado, usted va a implementar una medida correctiva o una medida de mitigación. La propuesta también incluye medidas de mitigación inmediatas si la evaluación concluye que existen peligros asociados con ciertas actividades de uso de terrenos adyacentes y cercanas. Por supuesto, vamos a hablar un poco más de esto más adelante.
Esta diapositiva y la siguiente describen los 5 tipos de factores y elementos que un productor necesita evaluar en función del esquema de esta propuesta. El primer factor es el sistema de agua de uso agrícola. ¿A qué me refiero con esto? El productor tiene que identificar primeramente si el sistema de agua de uso agrícola, que incluye identificar la ubicación y la naturaleza de la fuente. Por ejemplo, si es agua subterránea o es agua superficial. El tipo de sistema de distribución, por ejemplo, si es de canal abierto o si distribuye el agua por medio de pipa o líneas de plomería cerrada. Y el grado en que el sistema está protegido. Por ejemplo, si existen barreras físicas para evitar que los animales accedan al agua, o hay otro tipo de protección como bermas para evitar que un deslieve o corriente de agua contamine la fuente de agua. Todo eso es parte de la evaluación para el sistema de agua de uso agrícola. Segundo factor, como parte de la evaluación, serían las prácticas del agua de uso agrícola. En este caso, el productor tiene que identificar el tipo de prácticas del agua del uso del agua. Esto incluye identificar cómo está aplicando el agua, como por ejemplo a través del riego por aspersión o a través del riego por surco. El productor también debe identificar el intervalo de tiempo entre la última aplicación directa del agua y la cosecha. Por ejemplo, si aplica agua inmediatamente antes de la cosecha, como es en el caso de las verduras de hoja verde, o se aplica agua semanas antes de la cosecha. Esto va a ser un factor bien importante y lo debe ser como parte de la evaluación. El factor número 3, que son las características del cultivo. En este caso, el productor también debe de considerar cualquier apoyo científico que muestre el potencial de susceptibilidad de la adhesión o la internalización de microorganismos en productos agrícolas frescos. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay diferencias en la superficie de los productos. Por ejemplo, un melón chino tiene una superficie de piel muy diferente a la de un tomate. Sabemos que la superficie arrugada del melón puede ser más propensa a contaminarse con patógenos que en comparación con el tomate. El tomate tiene una superficie sedosa y lisa que es completamente opuesta al melón chino. Entonces, dependiendo de estos factores, también van a influir en el resultado de su evaluación. Como pueden ver, este factor es un claro ejemplo que demuestra cómo la evaluación es flexible y diferente dependiendo del producto, del área y de qué tipo de agua se utiliza. Y en este caso incluye las características del producto agrícola fresco. ¿A qué me refiero con esto? Que la evaluación va a determinar de muchos factores, no da más un cierto factor, y entonces la evaluación, el resultado va a ser diferente dependiendo también del producto, las características del producto agrícola fresco. Y el factor número 4, que son las condiciones ambientales, como por ejemplo el clima y otras condiciones ambientales, son factores que también son parte de la evaluación. En este caso, los factores ambientales pueden incluir como eventos de lluvia o sequía, niveles de humedad y exposición a los rayos UV. Por ejemplo, al comparar el clima del sureste de los Estados Unidos con el noreste de Estados Unidos, puede haber diferencias en la temperatura, la lluvia y la exposición a los rayos UV. Y esas diferencias combinadas con otros datos en el uso del agua y el tipo de cultivo pueden influir en cómo puede comportarse los peligros dentro de un sistema y los resultados de la evaluación y cuáles son las mitigaciones o acciones correctivas que debo de usar. Y por último, el factor número 5, otros factores revelantes. Si bien esta propuesta no requiere pruebas microbiológicas del agua de precosecha, pero si un productor o agricultor cree que las pruebas microbiológicas del agua podrían proporcionar información útil adicional sobre la calidad del agua, o porque es un requisito de su programa, de su país, entonces la categoría de otros factores revelantes es donde usted entraría esta información.
Para los productores que eligen o tienen que hacer pruebas, la norma propuesta permite la flexibilidad para que el productor determine cuándo, dónde, cómo y para qué analito o microorganismo o indicador microbiológico hacer las pruebas. Por ejemplo, si un productor quisiera obtener información sobre cómo cambió la calidad del agua antes y después de la lluvia para determinar si el agua es apropiada para su uso después de los eventos de una lluvia, entonces las pruebas de la calidad del agua podrían usarse para determinar esto. Pero es bien importante que si, por ejemplo, ¿dónde se va a tomar esa prueba del agua? Si la va a tomar, si usted trata el agua, ¿dónde debe tomar esa prueba? ¿Y qué tipo de microorganismos va a analizar? Por ejemplo, si yo estoy tratando el agua, vamos a suponer con cloro, y tomo la muestra después de que trato el agua y hago pruebas fecales de coliformes o E. coli, eso no me va a indicar si, por ejemplo, el cyclospora está ahí. Recuerden que el parásito cyclospora, el cloro, no es efectivo contra este parásito. Entonces, para mí lo más indicado sería antes del tratamiento del agua para ver si hay indicadores fecales. Entonces, es bien importante cuando hago la evaluación, dónde y cómo voy a hacer este tipo de análisis. Otro ejemplo, si un productor quisiera determinar si una fuente de agua subterránea se ha visto afectada, en este caso me refiero a aguas de pozo, el productor podría realizar pruebas para determinar la presencia de un indicador de contaminación y nuevamente este factor sería donde se entrarían los resultados dentro de la evaluación. Por último, si se finaliza esta propuesta, la evaluación del agua de uso agrícola de precosecha, tomando en cuenta estos 5 factores que acabamos de hablar, tendría que ser por escrita. Es un requisito de la norma propuesta. Y requerirá de una revisión supervisada, así como determinación de resultados basados en la evaluación. Pero es bien importante que determinen cada uno de los factores que acabamos de hablar como parte de la evaluación. Como lo mencionamos anteriormente, esta norma propuesta incluye una consideración especial para los peligros que se identifican en función de ciertas actividades de uso de terrenos adyacentes y cercanos, como parte de la evaluación del agua de uso agrícola. Las actividades que se identifiquen relacionadas con uso de terrenos adyacentes, específicamente aquellas que están relacionadas con actividades de animales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a sembrar tomate o cualquier otro producto y a un lado de mi terreno hay un criadero de animales, todo eso va a ser considerado como parte de la evaluación. Recuerdo que puede afectar, y eso puede ser un riesgo que debemos como parte de la evaluación. Otras actividades de terrenos adyacentes serían enmiendas biológicas del suelo de origen animal o la presencia de desechos humanos no tratados o tratados incorrectamente. Por ejemplo, me refiero de que si al lado de mi cultivo alguien está aplicando enmiendas biológicas y está corriendo viento, todo eso puede implicar y lo debo de considerar como parte de la evaluación, ya sea para mi cultivo o que vaya a contaminar mi fuente de agua. Y requieren la implementación de medidas de mitigación en un plazo inmediato, a más tardar en la misma temporada del cultivo. Y en el caso de otros peligros que se identifiquen, requiere la implementación de medidas de mitigación a más tardar en la temporada siguiente de cultivo. Vuelvo a repetir, dependiendo de la evaluación, es como vamos a implementar las acciones correctivas o las medidas de mitigación. Y hablaremos más de esto en la siguiente diapositiva. Disculpen, agua. Si un productor identifica peligros que son específicos de la actividad de uso de terrenos adyacentes, el productor debe considerar si existen barreras para contener la posible introducción de peligros. Considerar si hay alguna característica del sistema de agua que pueda evitar la introducción de peligros, como la naturaleza del sistema del agua, ya sea un sistema abierto o cerrado.
y si la fuente de agua se encuentra en la parte inferior de una colina o si los campos de cultivo están cuesta abajo de la fuente de agua. Todas son las consideraciones que debe tomar como parte de la evaluación. También como parte de la evaluación, el productor también debe considerar si existen algún tipo de cercado para evitar que los animales accedan a la fuente de agua. También debe considerar si hay otro tipo de barrera para minimizar la influencia de un escurrimiento, incluyendo bermas o desvíos, para prevenir que una corriente de agua contamine su fuente de agua. En este caso me refiero, por ejemplo, si en una colina hay una corriente de agua y pasa por medio de animales y después llega a su corriente, a su agua que usted utiliza, eso puede ser su fuente de contaminación y debe ser parte de su evaluación. Ups, les pido disculpas, se me pasó a traducir esta diapositiva en español, pero si me permiten la traduzco y se las mando correctamente. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de explicarle un poquito cada uno de estos pasos en este flujo de diagrama. Una vez que se ha completado la evaluación, el productor debe tomar algunas determinaciones sobre los hallazgos de la evaluación. Este diagrama de flujo lo guiará a través de la toma de decisiones, comenzando con el cuadro azul. En la parte superior izquierda, si lo pueden ver, ¿verdad? Donde el cuadro dice, en consideración de varios factores. Empezaremos aquí. Este es el punto en el que se ha completado la evaluación y vamos, dependiendo de la evaluación, vamos a hacer vamos a ver si vamos a aplicar una medida de mitigación, una evaluación correctiva, ¿verdad? Una vez completada la evaluación, el productor debe determinar si el agua que se está utilizando no es inocua o segura o no es de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Entonces, si determina que su agua no es inocua, o sea, segura, o no es de calidad sanitaria, se mueve a la caja roja inferior e inmediatamente suspende el uso de esa agua. Es bien importante que sigan estos pasos. En este caso, no puede reanudar el uso de agua hasta que se implemente una medida correctiva y se asegure de que el agua sea inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Entonces, este es el primer paso de la evaluación. Una vez que se tenga la evaluación, se determina si se va a hacer una acción correctiva, que en este caso se tiene que hacer una acción correctiva. Y se determina que su agua es inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto, entonces se mueve la caja blanca siguiente de la derecha, donde se lee condiciones que pueden introducir peligros. En esta caja es donde un productor determinará si hay algún peligro identificado en la operación. Si no se han identificado peligros, entonces se mueve la caja verde en la parte inferior y continúa inspeccionando y manteniendo regularmente su fuente de agua y sistema de distribución. Aquí es donde ya termina la evaluación. Pero es bien importante que haga esta evaluación basado y por escrito. Sin embargo, si determina que hay peligros presentes en la operación, en función de los datos que se obtuvieron de la evaluación, pasará al siguiente cuadro blanco que dice condiciones relacionadas con ciertos usos de las tierras adyacentes y cercanos. Una vez en esta casilla, debe determinar si los peligros que ha identificado están relacionados con ciertas categorías de actividades específicamente relacionadas con la actividad animal, como lo mencionamos anteriormente, las enmiendas biológicas del suelo de origen animal o la presencia de desechos humanos no tratados o tratados incorrectamente. Si en este punto de decisión determina que sus peligros están relacionados con estas categorías específicas de uso de terrenos adyacentes, entonces pasa al segundo cuadro rojo, como lo pueden ver en este flujo de diagrama, donde se lee medidas de mitigación inmediatas dentro de la misma temporada de cultivo. Cualquier peligro identificado relacionado con esta actividad requiere que el productor aborde esos peligros dentro de la misma temporada de cultivo e implemente las medidas de mitigación. En cambio, si determina que sus peligros identificados no están relacionados con esas categorías específicas de uso de terrenos adyacentes, tiene dos opciones.
para avanzar, y esas son opciones en los cuadros amarillos que dicen mitigar o hacer pruebas. Y medidas de mitigación tan pronto como sea posible o más tardar al año siguiente, o pruebas para informar la evaluación. Como lo discutimos anteriormente, los productores tienen la opción de hacer pruebas del agua para recopilar más información sobre los peligros identificados. Si un productor decide hacer las pruebas del agua antes de implementar una medida de mitigación, el productor haría las pruebas del agua y luego comenzará el árbol de decisión de nuevo en la parte de la caja azul. Y ahora, como pueden ver en esta diapositiva, esta es la tabla, proporciona un resumen de los resultados de la evaluación que acabamos de realizar en el flujo de diagrama, pero presentado de una manera ligeramente diferente. Es la misma información que acabamos de discutir en el diagrama de flujo, pero voy a repetir, es una tabla con esta información. Entonces, como ya lo discutimos en el diagrama de flujo, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que estemos bien de tiempo. Disculpe que me ha tomado un poco más de tiempo, pero quería explicar un poco más a fondo de algunos de estos temas. Bueno, bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de información adicional sobre el uso de pruebas para la evaluación. Si un productor desea hacer pruebas para obtener información adicional de la calidad del agua, el productor debe asegurarse de que las muestras se tomen asépticamente, sean representativas del agua. Recuerden el ejemplo que les puse con el cloro, cuando se tomaba el agua, cuando se tomaba la muestra después del tratamiento, o cuando es mejor si es antes del tratamiento. Y que deben de coleccionarse inmediatamente antes o durante la temporada de cultivo. El productor puede realizar pruebas para detectar E. coli genérica o otro indicador. Si usted sospecha que hay su agua, hay problemas de contaminación y quizá, por ejemplo, el parásito ciclospora es el problema debido a la región o brotes anteriores, lo más indicado sería que hiciera las pruebas para ciclospora también, ¿verdad? Entonces, todo depende de la evaluación y las circunstancias, por supuesto. ¿Y dónde tomar esa muestra? El productor deberá identificar un criterio y una frecuencia de muestreo adecuados para ayudar a determinar, junto con los datos recopilados por la evaluación, si es necesaria una medida correctiva o de mitigación. Por ejemplo, el productor puede utilizar los criterios microbiológicos y la frecuencia identificados en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos que se publicó en el 2015. Muchas partes interesadas han indicado que existe confusión sobre la diferencia entre las medidas correctivas y las medidas de mitigación. Me gustaría aclararlo aquí en esta diapositiva. Se aplica una medida correctiva en respuesta a la identificación de un peligro que hace que el agua no es inocua o segura, o no tenga una calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Es cuando debo de aplicar una acción correctiva inmediata. Se aplica una medida de mitigación en respuesta a la identificación de otros peligros, tanto relacionados con actividades de uso de terrenos adyacentes y cercanos como otros peligros. Como pueden ver, ejemplos de medidas correctivas de mitigación están en esta diapositiva. Para los productores que están aplicando medidas correctivas, pueden optar por volver a inspeccionar todo el sistema de agua agrícola y, entre otros pasos, realizar los cambios necesarios en función de las condiciones identificadas. Los productores también pueden usar un tratamiento para el agua como una acción correctiva. Y si en el caso de medidas de mitigación, pueden elegir entre medidas como volver a inspeccionar y hacer los cambios necesarios, aumentar el intervalo de tiempo entre la última aplicación del agua y la cosecha, aplicar un intervalo de tiempo entre la cosecha y el final de almacenamiento, cambiar el método de aplicación del agua, el tratamiento del agua o tomar otras medidas alternativas de mitigación. Con respecto al tratamiento del agua, la FDA ha trabajado directamente con la agencia de EPA de los Estados Unidos en el desarrollo de un protocolo para ayudar en el registro del tratamiento químico
para su uso en el agua previa a la cosecha. Recuerde que en cualquier uso de productos químicos para fines distintos del uso indicado en la etiqueta es una violación de la ley federal. Es bien importante que cumplan con este requisito. Adicionalmente, como parte de la revisión de la norma propuesta, la subparte E de la norma final de la inocuidad de productos agrícolas frescos va a ser reorganizada para aclarar qué disposiciones que se aplican en función del uso del agua. También quiero aclarar que no se modificarán los requisitos del agua de uso agrícola para germinados, que son brotes, y el agua que se utiliza durante y después de la cosecha, como son los requisitos del agua que se utiliza para lavar las manos, lavar los productos agrícolas frescos, lavar el equipo y otros usos. Recuerden que al principio les dije, los cambios van a ser principalmente en el agua de uso agrícola de precosecha. En otras palabras, los requisitos que se encuentran en su parte E de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos que fue publicada en el 2015 para el agua de uso agrícola durante la cosecha, empaque y almacenamiento son los mismos requisitos que están en esta norma propuesta. Algunas excepciones en la evaluación del agua de uso agrícola de precosecha son, por ejemplo, si cumple con los requisitos que aplican al agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha, como es el caso de criterios de calidad microbiana y los requisitos de análisis del agua subterráneas no tratadas. Y si recibe de un sistema o suministro público de agua que cumple con los requisitos establecidos en la norma. Y si es tratada de acuerdo con los estándares establecidos en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Todas esas excepciones se aplican. Una herramienta en línea que la FDA desarrolló y está disponible en el sitio web de la FDA es la herramienta del agua de uso agrícola, como la mencioné al principio de esta presentación, de la cual vamos a hablar un poco más en la parte siguiente de la diapositiva. Esta herramienta le va a ayudar con las evaluaciones de riego potenciales que plantean sus fuentes de agua y determinar las posibles opciones de acciones colectivas o de mitigación. Por eso es bien importante que utilicen esta herramienta. Esta herramienta es fácil de usar y está diseñada para ayudar a las huertas a comprender los requisitos propuestos en la evaluación de la norma propuesta del agua de uso agrícola. E incluye los 5 factores que son parte de la evaluación. Si recuerdan, número 1, sistema del agua de uso agrícola. Número 2, las prácticas del agua de uso agrícola. Número 3, las características del cultivo. 4, condiciones ambientales. Y 5, otros factores revelantes como resultado de las pruebas del agua. Y de la cual vamos a hablar un poco más en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se encuentra información acerca del recurso de la herramienta de elaboración del agua de uso agrícola que está disponible en el sitio web de la FDA. Y el enlace que lo lleva directamente a este recurso. Entonces, si me permiten, si yo selecciono este enlace, y ya lo hice anteriormente para no perder tiempo, déjenme presentar mi pantalla con este enlace para que lo vean. Me dicen cuando vean esta página. ¿Sí la pueden ver? Dice Agricultural Water Assessment Builder. ¿Sí la pueden ver? Oh, qué bueno que funcionó. Entonces, si yo me voy allí, este es el recurso que está en línea que yo puedo hacer. Vamos a hacer la evaluación. Voy a seleccionar este link que tiene aquí y me vaya directamente a este recurso y está disponible para ustedes. Le lleva paso por paso en cada uno de los factores, los 5 factores que acabamos de hablar. Y por supuesto, el resultado de la evaluación va a depender de la información que usted le provee. Entonces les recomiendo que utilicen esta herramienta que está disponible para ustedes. Y el link para esta herramienta se encuentra en la diapositiva que acabamos de ver. Entonces, el otro que me gustaría hablar es el que está en español. Lo único que no está en línea, sino que usted va a este link y lo lleva directamente a esa herramienta, pero usted tiene que imprimir y hacerlo en papel.
Es la única diferencia. El otro se encuentra en línea y este es en papel. Esa es la diferencia. Entonces, si me permiten, voy a, como le dije, ya seleccioné esto y les voy a presentar cómo se ve. Si yo hago selección de ese link que les acabo de mencionar, me va a llevar directamente a esta herramienta que se llama Constructor de Evaluación de Aguas de Uso Agrícola, y es la herramienta, pero va a ser empleada en papel, no en línea. Entonces es la gran diferencia, pero vuelvo a repetir, es una herramienta bien indispensable y está en español. Entonces, y es fácil de seguir cada uno de los pasos en cada una de las tablas que se presentan. Paso por paso me va a llevar a cada uno de los pasos. Por ejemplo, si yo voy en el paso B del cuadro B, y dice aquí, se utiliza agua de uso agrícola en el cultivo de productos agrícolas frescos, y dependiendo de la respuesta, sigo al paso B2 y así sucesivamente. Paso por paso me va a llevar a hacer la evaluación y cuáles son las medidas de mitigación o correctivas, acciones correctivas que debo de implementar dependiendo en la evaluación. Es una herramienta bien básica y es fácil de utilizar. Les recomiendo que la utilicen. Entonces, déjenme regresar a la presentación. ¿Sí ven la presentación? ¿Sí ven la diapositiva? Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con esta. Ya me quedan unas cuantas diapositivas. Ahora vamos a hablar sobre la norma. La norma propone establecer las siguientes fechas de cumplimiento con los requisitos de agua utilizada antes de la cosecha. Por ejemplo, en este caso, son 2 años y 9 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma final para las empresas muy pequeñas. ¿A qué me refiero de la fecha de entrada en vigor de la norma final? Si la norma propuesta del agua de uso agrícola final se publica, por ejemplo, en enero del 2023, tenemos 2 años y 9 meses como empresas pequeñas para cumplir con esta parte de la norma. ¿Sí me entienden lo que les trato de decir? Entonces, dependiendo de la fecha en que se publique la norma final del agua de uso agrícola, tengo 2 años y 9 meses para empresas muy pequeñas. Y para empresas pequeñas tengo 1 año y 9 meses, dependiendo de la fecha en que se publique la norma final del agua de uso agrícola. Y 9 meses para empresas, de demás empresas. Entonces es bien importante conocer esas fechas. Y estos son los requisitos para el agua de uso agrícola antes de la cosecha. Y la fecha de cumplimiento de los requisitos del agua de uso agrícola utilizada durante la cosecha y después de la cosecha son el 26 de enero de 2025 para las empresas muy pequeñas, el 26 de enero del 2024 para las pequeñas empresas y el 26 de enero de 2023 para todas las demás empresas. Entonces, ya viene, la fecha de 2023 ya está aquí, como quien dice. Entonces, los invito a que cumplan con esos requisitos. Y por supuesto, al igual que se ha hecho con otras normas de la FISMA, la FDA tiene previsto adoptar una postura de educar antes y mientras regulamos, al comenzar a aplicar los requisitos durante la cosecha y post cosecha. Y si bien las necesidades específicas de capacitación, educación y divulgación aún no se han establecido por completo, la FDA tiene muchas lecciones aprendidas de cuando se desarrolló la norma propuesta de inocuidad de productos agrícolas frescos publicada en el 2013 y hasta la publicación de la norma final en el 2015. Tenemos la intención de aplicar estas lecciones aprendidas y construir sobre ellas a medida que desarrollamos nuestros planes de capacitación, educación y divulgación. En este momento estamos trabajando para crear una consenso sobre la norma propuesta del agua de uso agrícola. Si bien la norma propuesta está bajo revisión, la FDA recomienda que las huertas sigan las buenas prácticas agrícolas para mantener y proteger la calidad del agua de uso agrícola. También la FDA reconoce el papel importante que desempeñan las partes interesadas, asociaciones y educadores. Por eso estamos trabajando para el desarrollo de una norma final y la incorporación y la implementación de la norma de la Product Safety Board. Como mencioné en la presentación, sabemos que también está interesado en escuchar más sobre las fechas de cumplimiento y les aseguro que estamos trabajando en finalizar estas fechas. Como
Por lo tanto, como pueden ver, estamos trabajando activamente en el desarrollo de un programa de capacitación, educación y divulgación y agradecemos su apoyo e ideas. Planes al futuro. Entendemos que es esencial proporcionar continuo apoyo técnico a medida que trabajamos hacia la norma final y la implementación, mientras nos colaboramos con nuestras partes interesadas y colegas. Estamos, como se suele decir, cobrando fuerza, definiendo procesos que se tienen en cuenta. Conocemos que los requisitos de la norma propuesta pretenden ser viables en huertas de productos de todos los tamaños, tanto nacionales como extranjeras, reconociendo la amplia variedad de sistemas, usos y prácticas de agua. Como ya conocen, el periodo de comentarios para la norma propuesta terminó oficialmente el 5 de abril del 2022. Por lo tanto, estamos en el proceso de revisar, responder y desarrollar la norma final basada en los comentarios recibidos. Por eso no podemos aceptar comentarios formales en este momento. Sin embargo, continuamos comprometiéndonos y respondiendo preguntas relacionadas con la norma propuesta del agua de uso agrícola. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, no dude en enviarla a la dirección de correo electrónico que está en esta diapositiva, que es el awater@fda.hhs.gov. En esta diapositiva se encuentra información acerca de algunos de los recursos de la norma propuesta del agua de uso agrícola que están disponibles en el sitio web de la FDA y en cada uno de ellos está el enlace que lo lleva directamente a ese recurso. Los invito a que revisen estos enlaces y estos recursos. Algunos de los recursos en inglés son, por ejemplo, el registro federal de la norma propuesta del agua de uso agrícola, como lo pueden ver en el primer recurso. La norma propuesta del agua de uso agrícola, la hoja técnica de información del agua de uso agrícola. Y por supuesto el recurso disponible en español de la norma propuesta del agua. En este recurso de la norma propuesta del agua en español, encuentra la información acerca de la norma propuesta del agua de uso agrícola y los 5 factores que son parte de la evaluación. También encuentra información de cuándo debe aplicar medidas correctivas o de mitigación. Y finalmente, muchas gracias por participar en este webinar el día de hoy y por favor consideren como un recurso directo para asistencia técnica sobre la norma. Si tiene preguntas de la norma, la guía, definición de lo que es una huerta y otras preguntas relacionadas con la norma. Mi correo es mauricio.castelo@fda.hs.gov o cualquier pregunta que tenga acerca de la norma propuesta del agua de uso agrícola la pueden mandar al buzón de water@fda.hhs.gov. Y por último, pero lo más importante, cualquier pregunta acerca de la norma de cuidado o cualquier otra pregunta, nos pueden mandar su pregunta en español al nuevo buzón correo electrónico que tenemos disponibles para ustedes, que es el Product Safety Network en español @fda.hs.gov. Y yo creo que esta es la última, sí. Y, con esto concluye mi presentación y si tienen algunas preguntas las podemos contestar con mucho gusto. Si no, vuelvo a repetir, podemos consultar a algunos de nuestros expertos. Gracias, doctor. Por aquí hay unas preguntas, un par de preguntas que tienen los participantes. La primera se la leo. Dice, ¿con qué frecuencia se debe analizar el agua? La norma propuesta dice que se debe analizar una vez por el año o dependiendo si hubo un peligro que se debe de hacer una evaluación. Entonces, dependiendo. Entonces, los requisitos es por lo menos una vez o cuantas veces sea necesario. Déjenme decirlo de esa manera. Gracias. La siguiente es, ¿qué bases toman para determinar si es una empresa muy pequeña y pequeña? Me imagino que se refiere al dinero las ganancias que tiene, perdón, la empresa.
Sí, está más relacionada con las ventas del producto y esa información, si gustas, la puedo hacer más en detallada y se encuentra en el código de la norma 112 y está abajo en la subparte A, donde están las definiciones generales. Mucho gusto le puedo mandar esa información más, cuáles son esos números. Por lo pronto creo que son todas las preguntas que hay. Igual, además de los correos del doctor, nos va a compartir la presentación ya con las correcciones hechas. Me pueden mandar un correo, se los voy a poner ahí en el chat para que a través de ahí me piden la presentación y ya se las mando. Sí, exactamente. Y nuevamente muchas gracias, por supuesto, a ustedes, Beji y Impact, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta información el día de hoy. Y espero que no sea la última, que sigamos colaborando. Doctor, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta información tan relevante para el sector, más por los cambios que se vienen. Quiero agradecerle enormemente. Siempre estamos también con las puertas abiertas para que nos acompañe y nos nutra con este tipo de información. Cuenta con nosotros y le vamos a hacer llegar un conocimiento digital por ahí, de parte de Base from Mexico, y agradecerle de nuevo, ¿no? Por ahí estaremos en comunicación. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo con esto me despido, les agradezco su participación. Nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga y bonito fin de semana. Gracias por acompañarnos y finalmente, de nuevo un agradecimiento y un abrazo al doctor Castelo. Cuídense mucho. Gracias. Leo, muchas gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.